porque realmente uno tiene que empezar a preguntarse, estamos viendo más enfermedades que en años anteriores, ¿cuál es el impacto que puede tener el cambio climático? Que para nosotros a veces una décima de grado centígrado no tiene importancia, pero para los microorganismos sí. Integrando Manejos, el podcast de la REM de APRESID. Bienvenidos a un nuevo episodio de Integrando Manejos, el podcast de la Red de Manejo de Plagas de APRESID. En este espacio buscamos analizar los principales desafíos sanitarios de nuestros sistemas productivos, con una mirada técnica pero práctica, pensada para la toma de decisiones en el lote que pueda realizar el ingeniero agrónomo junto al productor. Mi nombre es Esteban Bilbao, soy miembro de la Regional APRESID de Necochea y del programa REM, y en esta oportunidad vamos a hablar de enfermedades en soja, un tema que muchas veces queda en segundo plano frente a otras problemáticas que son más visibles muchas veces, pero que en campañas con alta presión ambiental puede generar pérdidas importantes si no se manejan de forma integrada. Y en campañas en las que no es tan importante las enfermedades, puede generar gastos innecesarios si aplicamos por las dudas. Para aprender de esto, hoy nos acompaña el doctor Daniel Plopper, es ingeniero agrónomo con posgrado en la Universidad de Purdue, Estados Unidos, y es un reconocido investigador fitopatólogo. Fue director técnico de la Estación Experimental Obispo Colombres y actualmente investigador de mérito. Lo convocamos para recorrer las cuestiones más relevantes del manejo de enfermedades y la realidad en cuanto a la resistencia a fungicidas en Argentina en particular, y cómo poder seguir haciendo un buen manejo de enfermedades e integrado. Así que bueno, Daniel, vamos a arrancar para darle puntapié a esta conversación. Primero te vamos a pedir, para ubicarnos, tener un panorama general, o sea, cómo describís el escenario sanitario de Argentina en relación a soja, y si querés hacer un comentario a otros cultivos, por supuesto que también. ¿Qué tal, Esteban? Muchas gracias a vos y a la REM de APRESID. Bueno, sabemos que las enfermedades de soja son factores importantes que pueden limitar los rendimientos. ¿Qué es lo que uno observa en los cultivos en estos días? Va a depender mucho en dónde estés ubicado, ¿no? Se han visto, por ejemplo, algunos problemas de emergencia en la semilla que se implantó, cuando esta semilla vino de cultivos que el año anterior tuvieron periodos de humedad y lluvia y cálidos entre madurez fisiológica y madurez de cosecha. Entonces, esa semilla que por ahí no es bien cuidada, no se evalúa adecuadamente la parte sanitaria, hemos visto algunos problemas de emergencia. También hemos visto algunos problemas de plántulas, ¿no? En zonas anegadas, problemas de Phytophthora, que son comunes, Phytophthora, Pythium son comunes en esta etapa. Y después ya entrando en lo que son ya en periodos vegetativos, hemos visto como se suele suceder casi todos los años, la presencia de mancha marrón. Esto sí es una enfermedad que está generalizada en toda la zona sojera del país, que va avanzando. Sabemos que es una enfermedad que va avanzando a medida que progresa el cultivo. Y después tenemos, también se ha visto, pero en menor cantidad, lo que es el síndrome de la muerte súbita, que es causada por varias especies de Fusarium. También en algunas zonas, por eso digo, resulta difícil generalizar a nivel de lo que es todo el país, pero en algunas zonas también se ha visto esclerotinia, la podredumbre por esclerotinia, que sabemos que es una enfermedad que se ve favorecida por climas frescos y húmedos. Y bueno, en estos momentos, en que estamos ya en etapas reproductivas de la soja, vamos a empezar a ver, se está viendo ya mancha ojo de rana, se está viendo bacteriosis, se empiezan a ver ya manifestaciones de las denominadas enfermedades de fin de ciclo, donde tenemos Cercospora kikuchi u otra Cercospora. Acá predomina la kikuchi, que es el tizón de la hoja o el tizón morado. Bueno, esas son las enfermedades que estamos viendo, no vemos nada importante. Sí quiero remarcar que en zonas donde han tenido periodos cálidos y secos, se ha visto también muerte de plantas causadas por macrofomina, que es la podredumbre carbonosa. O sea que tenemos un abanico grande de enfermedades que aparecen de acuerdo al ciclo de cultivo y de acuerdo a la región, ¿no? Porque realmente uno tiene que empezar a preguntarse, estamos viendo más enfermedades que en años anteriores, ¿cuál es el impacto que puede tener el cambio climático? Que para nosotros a veces
una décima de grado centígrado no tiene importancia, pero para los microorganismos sí. Entonces sí uno está observando que algunas enfermedades es como que las tenemos más acostumbrados a ver en el norte argentino, empiezan a bajar un poquito hacia la región pampeana, ¿no? Eso es importante. También creo que vale la pena remarcar que el impacto que tienen las enfermedades de raíz y tallo, hablamos del síndrome de la muerte súbita o la podredumbre carbonácea, siempre es mayor cuando aparecen en los estadios reproductivos porque matan a la planta. Muerte de la planta se da justamente en esos estados reproductivos, ya las plantas vecinas no pueden compensar. Entonces, en cambio, que afectan las partes aéreas, bueno, a veces las ve un poco más, sobre todo aquellas que son policíclicas, que tienen muchos ciclos, pero no llegan a veces a causar ese daño total que puede causar una enfermedad de raíz tallo. Eso como para poner en contexto. Buenísimo. Sí, ahí dijiste varias cosas del ambiente y del manejo por ahí que afectan al desarrollo o al avance de las enfermedades. ¿Cuáles son, pensemos un ranking por ahí de cuáles son los factores que más favorecen o desfavorecen la aparición? Obviamente, como decías, está el ambiente, la cuestión climática, pero también lo que podemos manipular un poquito más nosotros, como, no sé, se me ocurre por supuesto la rotación. Cuanto más soja tengamos en el sistema, más problemas podemos llegar a tener. ¿Cómo ves vos los factores que afectan al sistema y que pueden favorecer o desfavorecer el avance? Yo creo que dentro de los factores que se relacionan más con el impacto que tienen las enfermedades, para mí el tema de la genética, o sea, el cultivar la variedad comercial que se utilice, para mí es clave. En general, las variedades que liberan los semilleros tienen un buen comportamiento sanitario, en general, ¿no? En general, porque vienen de intensos procesos de selección. A veces selección directa buscando resistencia a enfermedades, a veces selección indirecta a lo largo de los años en que se trabaja esa variedad, eliminando a los genotipos más susceptibles. O sea que en general tienen un buen comportamiento para enfermedades. Incluso para algunas, como en el caso del cancro del tallo, la versión sureña de Estados Unidos, la causada por Diaportea spalati, el linaje mismo requiere que tenga resistencia. Y de la misma manera los semilleros hoy ya están identificando cuál es la reacción varietal a muchas enfermedades de estos cultivares. O sea que hay un buen trabajo por atrás. Pero hay que mencionar dos aspectos. Para algunas enfermedades no tenemos una buena resistencia. Por ejemplo, mancha marrón. Para mancha marrón no hay gran diferencia entre el comportamiento de los cultivares. Eso por un lado. Y en segundo lugar, en el proceso de selección que hacen justamente estos semilleros, muchas veces se privilegia el rendimiento por sobre el comportamiento de enfermedades. Sabemos que para algunas enfermedades hay genes de resistencia importantes. Por ejemplo, para mancha ojo de rana, que es un patógeno que tiene raza y que consecuentemente algunas razas afectan unas variedades y otras no, pero hay genes de resistencia hay un gen de resistencia, por ejemplo, que es resistente a todas las razas. Bueno, a veces se privilegia, como digo, más incorporar rendimiento y después solucionar el problema sanitario por otro lado. Así que esto lo hemos visto mucho con la irrupción de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando salimos del RR1 y empezamos a utilizar Intacta Pro o ahora Enlist y Conquesta, vemos que las variedades que se liberan, por ejemplo, son susceptibles para algunas enfermedades, como por ejemplo mancha ojo de rana. Estamos viendo muchas variedades que son susceptibles. Mancha ojo de rana, no hay que olvidarse de la epifitia que tuvimos en el NOA en el año 2000 y en la pampa húmeda 10 años después. Serie epifitia que durante 2 campañas redujo considerablemente los rendimientos. Entonces, por eso digo, el tema de la genética para mí me parece el factor muy, quizás el que yo pondría en el tope. El tema del clima, quizás ahí nomás a la par. Sabemos que el clima influye en el desarrollo de las enfermedades y también en qué momento del ciclo se ubican esas condiciones climáticas. Entonces no nos olvidemos, por ejemplo, lo que se pudo solucionar
el tema de la podredumbre por esclerotinia, que fue la enfermedad más importante de la soja entre la década del 70 y la década del 90. ¿Cómo se solucionó eso? Con siembras más tempranas y cultivares de ciclo más corto, evitando justamente esas condiciones ambientales favorables que existían al momento cuando antes florecía la soja, que es el momento más susceptible para esta enfermedad. O sea que las condiciones ambientales es el otro tema importante. Dentro de lo que es el manejo del cultivo, la rotación de cultivos es el tema más importante, ¿no? Porque sobre todo para los patógenos necrotróficos que se van acumulando y para el tema de aquellos que tienen órganos de resistencia, como puede ser esclerotinia, macrofomina. También como práctica de manejo, las fechas de siembra son importantes. Fechas de siembra, yo mencioné este tema de esclerotinia, cómo se lo reduce. El tema de cuando uno quiere producir semilla de alta calidad, también las siembras tardías son más favorables para reducir esa infección. Y después el uso de semilla de buena calidad sanitaria, el uso de semillas fiscalizadas o de buena calidad sanitaria. Es muy importante porque uno puede estar sembrando problemas en lugar de sembrando un cultivo. Y sobre todo cuando hablamos de enfermedades que se transmiten por semilla y de cepas que pueden llegar a ser, por ejemplo, resistentes a determinados fungicidas. Buenísimo. Ahí entramos entonces en el tema siguiente, que podría arrancar hablándose de lo que es el análisis de semilla, que muchas veces no lo dan los semilleros y si no uno debería analizar la semilla, y que es una especie de una forma de diagnóstico, al igual que el monitoreo a campo. Queríamos preguntarte ¿qué importancia le ves al monitoreo dentro del manejo integrado de enfermedades en los cultivos? ¿Y en qué momento te parece crucial, aunque para mí es todo el ciclo, pero en qué momento te parece crucial el tema de los monitoreos? Mira, el monitoreo, como bien dices, es clave no solamente para el monitoreo de enfermedades, sino para el monitoreo de insectos, el monitoreo de maleza, etcétera. Y de la misma manera, cuando uno habla de manejo integrado de enfermedades, a mí me gusta hablar de manejo del cultivo, porque las prácticas de manejo tienen que ser integradas a todo lo que es el manejo y el manejo económico del cultivo. Así que, pero yendo específicamente, hay que empezar a prestarle atención a partir de la misma emergencia de la semilla. Nosotros tenemos que estar en el campo, viendo cómo ha emergido la semilla, qué problemas hubo. Habrá que hacer una resiembra, si hubo un planchado o hubo alguna condición que no conocemos y que está afectando el stand de planta. Bueno, en ese momento, y también para ir documentando en cada lote qué es lo que ocurre con algunas enfermedades que son características del lote, por ejemplo, esclerotinia, por ejemplo, macrofomina, por ejemplo, fitóftora. Uno puede conocer más el lote y cuáles son sus problemas. En los estadios vegetativos es clave también el monitoreo, que como digo va a la par del monitoreo para malezas y para insectos, sobre todo para conocer qué pasa con mancha marrón, que es la enfermedad que primero aparece en el cultivo, o una de las primeras, que aparece ya en las hojas unifoliadas. Uno puede tener mancha marrón, para ir viendo cómo progresa esta enfermedad que va ascendiendo desde los estratos inferiores a los estratos superiores, y una eventual aparición, sobre todo esto para las regiones del NOA y NEA, una eventual aparición de roya en estados vegetativos y también de mancha ojo de rana, que puede ser, ¿no? Entonces, también para ver las enfermedades bacterianas, aunque no hay mucho que hacer al respecto. Y ya se pone más intenso, el monitoreo tiene que ser más intenso a partir de los estadios reproductivos, porque ahí es donde vamos a tener que tomar decisiones si hay una aparición temprana ya de roya para ir conociendo qué es lo que ocurre con las enfermedades de fin de ciclo y qué decisiones hay con respecto a una aplicación de un producto fitosanitario. Y el diagnóstico, ya que mencionaba, el diagnóstico es clave también. Muchas veces hay síntomas que son claritos, no hay ninguna duda, pero hay muchas veces que tenemos problemas con el diagnóstico adecuado. Es muy común, por ejemplo, confundir
acá en nuestra región, confundir la mancha de ojo de rana con problemas de fitotoxicidad por aplicación de algún herbicida en campos vecinos. Entonces es común confundir la pústula bacteriana con la roya de la soja tempranamente, y esto, por ejemplo, nos puede llevar a aplicar fungicidas en forma innecesaria. Entonces, el diagnóstico es clave para mí, ¿no? Perfecto, sí, hasta aumentando la aparición de bacteriosis por el daño a la soja, ¿no? De la aplicación. Exactamente, que eso es común cuando hay lluvia, viento, uno va a tener mayor cantidad de daño por bacteriosis. Entonces, si uno ya monitoreó y tiene un diagnóstico certero, habiéndolo hecho a conciencia, ¿qué nos puede decir del tema umbrales? Porque obviamente siempre están, alguna gente los toma, otros no las toma, algunos, como por ahí yo soy del sudeste de Buenos Aires, decimos, bueno, el umbral está desarrollado en otra zona, pero bueno, es una herramienta a la cual agarrarnos y adaptarla. ¿Cómo vemos el uso de los umbrales? Bueno, los umbrales son importantes, pero en soja no tienen la importancia y la claridad que uno puede tener como por ejemplo en trigo, ¿no? Los umbrales sabemos que es en qué momento vamos a intervenir antes del crecimiento exponencial de la enfermedad, y bueno, y hay que tener criterios por el precio del producto, el precio de la soja que tiene en ese momento, pero es fundamental hacer umbrales para cada región, ¿no? No se puede generalizar lo que ocurre en la pampa húmeda o en el oeste de Buenos Aires con lo que ocurre en el NEA, ¿no? Por ejemplo, en soja lo que se estaba recomendando para la región pampeana, para mancha marrón, es que es una enfermedad que dijimos que asciende desde los estratos inferiores a los superiores. Cuando la enfermedad tiene un 20% de altura de la planta, se recomienda aplicar. Eso en la región pampeana. En el NOA, por ejemplo, para nosotros eso es tarde, es una intervención tardía. Por eso digo, hay que hacerlo para cada uno. Y bueno, estos umbrales sirven fundamentalmente para aplicar productos fitosanitarios, porque sabemos que para las otras enfermedades la intervención era antes, era la elección de cultivar, la rotación de cultivo, fecha de siembra, etcétera. Pero para la aplicación de productos sanitarios fungicidas, por ejemplo, estamos hablando de estos umbrales. En el caso de roya de la soja, por ejemplo, se recomienda justamente el monitoreo y estar alerta en la primera detección. Y a partir de esta primera detección vamos a aplicar en función de las condiciones ambientales. Si se prevé tiempo seco, es inútil aplicar. Si se prevén ya condiciones ambientales que son favorables para la multiplicación del patógeno, obviamente hay que aplicar. Después, por ejemplo, tenemos también, en el caso de enfermedades de fin de ciclo, se recomienda un sistema de decisión con puntajes. Se le asigna puntaje en función de cuál ha sido la precipitación, el sistema de labranza, si hemos tenido enfermedad de fin de ciclo del ciclo anterior, la calidad de la semilla, el potencial productivo del lote. En fin, hay una serie en base a esos puntajes, si supera un determinado puntaje se recomienda aplicar. Hay un puntaje intermedio que va a depender de algunas consideraciones económicas, y si hay un puntaje bajo se recomienda no aplicar. Es un programa que desarrollaron en la UBA, Marcelo Carmona y equipo, y nosotros lo validamos en el año 2013 y 2014, hicimos 2 años de experiencia y realmente nos dio resultado, ¿no? Porque en los lotes en que recomendaban aplicar tuvimos un incremento de casi 400 kilos por hectárea, y en los lotes en donde recomendaban no aplicar, efectivamente no hubo diferencias significativas. Ahora, tan importante el momento de aplicación es la calidad de la aplicación, pero eso da lugar a otro podcast, así que no nos metamos con eso. Está muy bien, siempre pasa, tiene que estar el podcast específico de calidad de aplicación, que lo está, pero porque en cada tema hay que caer ahí, si no. Pero bueno, entonces tenemos ya por ahí la presión de inóculo presente en base a historia, ambiente y demás, la genética que estamos usando, el monitoreo con la cuantificación. Vamos a ver, si puede ser brevemente, para después pasar ya específicamente a la parte de resistencia, pero cómo decidir qué herramienta química usar, o sea, qué grupo químico, qué familia, o sea, en qué nos puede ayudar cada uno y cómo utilizarlo de la mejor forma posible. Bueno, hay numerosos fungicidas con numerosos mecanismos de acción. Los que se utilizan en los cultivos extensivos aquí, en soja, en trigo, son más o menos de 4 o 5 grupos. Tenemos el grupo de los metilbenzimidazol carbamatos,
donde tenemos los benzimidazoles como el carbendazim, el benomil, que son productos que interfieren con la división celular en la mitosis, ¿no? Después tenemos los inhibidores de la desmetilación, que son los triazoles, que esos interfieren con una enzima que es clave para fabricar el ergosterol, que es un componente de la membrana celular del hongo, de la pared celular del hongo. Después tenemos, en tercer término, los inhibidores de la quinona oxidasa o de la quinona externa, que son las estrobirulinas, que inhiben respiración mitocondrial del hongo. También el otro grupo, que es el de los inhibidores de la succinato deshidrogenasa, que son las carboxamidas, también interfieren con la respiración del hongo. Y después tenemos los fungicidas multisitios, ¿no? Entonces yo diría que interfieren, digamos, en varias partes del proceso del hongo, del desarrollo del hongo. Entonces yo diría que en esos grupos, y de los que tienen, digamos, dentro de estos, los que tienen acción preventiva, o sea que se recomiendan aplicar antes, son las estrobirulinas, las carboxamidas y los multisitios. Y los que tienen una acción principal curativa, puede llegar a ser erradicante, pero curativa, son los benzimidazoles y los triazoles, ¿no? Entonces, en base a eso, uno va ubicando en el ciclo qué es lo que va a poner y rogar de que no haya resistencia a estos patógenos. Eso, para que nos quede claro a todos, antes de pasar a la parte de resistencia específicamente, es los que son curativos, como los triazoles, por ejemplo, son curativos usándolos en el momento que indican los umbrales, no cuando uno tiene una situación de ya un incendio o un caos adentro del lote. Entonces, entender eso, que los umbrales son necesarios para definir qué fungicida estar utilizando, qué grupos químicos estar utilizando, pero que los curativos son ahí, no es cuando si el umbral es el 20% de altura en septoria, como decías, usarlo cuando tengo el 60% de altura. Obviamente uno lo termina haciendo a campo porque es lo que tiene, pero no es lo adecuado. Y yendo al tema de resistencias, en general en maleza lo tenemos mucho más claro porque hace años que tenemos problemas visibles y los vemos. Y en la cuestión de fungicidas y la cuestión sanitaria es mucho más difícil porque muchas veces no las vemos y después entre tarde, hice una mala calidad de aplicación, elegí mal el fungicida, todo lo que nos puede pasar. ¿Cuáles son hoy las resistencias confirmadas en Argentina? ¿Qué estamos viendo? Y es un problema que ya está y que no estamos viendo. Entonces, contanos qué es lo que ya tenemos confirmado y para poder trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, confirmadas porque a ver, la identificación, digamos, llegar a decir que tenemos una cepa resistente no es simplemente por haber llegado al lote y haber descubierto que la enfermedad sigue progresando. Bien lo decía vos, aplicaciones tardías con productos vencidos, subdosis, mala calidad de aplicación, son todas razones de falla en los fungicidas. Pero para confirmar la resistencia hay un estricto protocolo de la misma manera que existe para malezas, que consiste en identificar el problema, hacer la identificación morfológica y la obtención de los aislamientos monospóricos del patógeno, confirmación de su identificación mediante métodos moleculares, ensayos de gradientes in vitro de fungicidas, de concentración de fungicidas, ensayos de inoculación in vivo y la secuenciación molecular para confirmar el sitio, qué es lo que ocurrió a nivel molecular en el patógeno, en busca de esas mutaciones u otros mecanismos. Y después la publicación científica para validarlo ante los pares y después la propuesta y divulgación de protocolos de manejo. Bueno, eso es lo ideal para confirmar la resistencia. Con este protocolo tenemos ya para 2 enfermedades confirmadas resistencia. Por un lado, para el tizón de la hoja o tizón morado, como le llaman algunos, causado por Cercospora kikuchi, tenemos resistencia a carbendazim, resistencia a estrobirulinas y una reducción de sensibilidad en triazoles, porque ahí siempre es gradual la obtención de la resistencia en triazoles. Entonces ya tenemos eso y después el otro tema es que las carboxamidas, el Cercospora kikuchi es naturalmente insensible a carboxamida. Entonces, esto nos plantea una enfermedad, por eso es tanto el problema que hay en Noa y NEA con esta enfermedad.
Y la otra enfermedad donde ya está totalmente confirmado es para mancha marrón, la resistencia a estrobilurina. Esta desde de hace un par de años. Una tercera enfermedad donde tenemos ya en el NOA toda la evidencia, pero nos falta la secuenciación molecular y la publicación, es para Corinéspora casícola, que es el agente causal de la mancha anillada, la principal enfermedad de fin de ciclo en el NOA. Y para eso ya nosotros hemos visto ya resistencia hasta el gradiente de concentración de fungicidas en a metiltiofanato y a estrobilurinas, ¿no? Después hay que, por eso digo, hoy tenemos estas tres enfermedades donde es problemático. Después hay que tener en cuenta qué es lo que pasa con roya de la soja y qué es lo que pasa que en Brasil ya hay, acá no hemos tenido la presión, el día que la tengamos, que siga el cambio climático, podemos llegar a tener problemas. Y también para mancha ojo de rana, donde acá en el NOA hemos comprobado que no existe resistencia, pero sí ya hay resistencia en Brasil y Estados Unidos. Bien, buenísimo. Entonces, lo principal, más allá de todo lo técnico que nos explicó Daniel, que fue espectacular, es entender que cuando está registrada y determinada una resistencia, es así. Después puede ser que uno en su caso, en su campo, no tenga esa resistencia presente todavía, pero no hay que dudar de cuando se dan las publicaciones de las resistencias. Para poder llevarnos algunas herramientas, ir cerrando y llevarnos algunas herramientas bien prácticas, ¿qué es lo que ha llevado a que se desarrollen resistencias y qué podemos hacer para enlentecerla o para acelerarla? Depende de qué enfoque le quieras dar, de qué lado. Hay herramientas, como dicen, para evitar o retrasar el desarrollo de resistencia. Uno de los problemas que nos ha traído hasta acá ha sido la falta de rotación de activos, ¿no? En algunos casos es combinado con el monocultivo de soja, y esto hablo sobre especialmente del NOA, con el monocultivo de soja, también la aplicación de la misma combinación, por ejemplo, azoxystrobina más ciproconazole, durante años. Bueno, esa es una de las cosas que termina poniendo una presión de selección sobre la población del patógeno, de tal manera que esas cepas resistentes que existen naturalmente, eso hay un concepto muy importante, las cepas estas existen naturalmente producto de la mutación, de las mutaciones en las sucesivas multiplicaciones del hongo. Lo que hace uno al poner, al incorporar y utilizar la misma combinación de fungicidas, es poner una presión de selección para que esa población de cepas resistentes, que probablemente es poco competitiva con respecto a las otras, al eliminarle la competencia va aumentando y empieza a predominar, ¿no? Entonces, lo más importante es hacer rotación de activos, utilizando preferentemente mezcla de fungicida. Y mucho mejor si esa mezcla de fungicida le podemos incorporar un fungicida multisitio, ¿no? Entonces, esa sería la ideal. De hecho, ya hay algunos productos fungicidas comerciales que vienen con el fungicida multisitio incorporado. Y estamos hablando de fungicidas multisitio como mancozeb, clorotalonil. Entonces eso me parece muy importante. Y la otra cosa que nos ha traído hasta acá es que justamente a veces no se valoran estas cosas. El productor no le da la importancia que le tiene que dar al tema de las enfermedades. Entonces cree que utilizando cualquier fungicida, a veces de mala calidad, no prestarle atención a eso, termina, o a veces utilizando subdosis, entonces termina generando, son todas cosas que terminan generando este problema. Y los lineamientos, no solamente hoy, estos que estoy brevemente exponiendo acá, uno puede encontrarlo en las páginas del FRAC, que es el Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, tanto la página internacional como la de FRAC Argentina, que existe desde 2016, también la REM de APRESID tiene mucha información y valiosos consejos y realiza actividades para difundir esto. Y después también tenemos lo que se llama la Comisión de Estudios de Fungicidas, que es un grupo de investigadores que está trabajando para concentrar toda la información disponible con respecto al uso de fungicidas y evitar este tipo de problemas. Buenísimo, Daniel. Ahí hago hincapié en dos cosas. Una es, cuando hablas de rotar los principios activos, los fungicidas y demás,
Entender eso de que cuando uno a veces usa una mezcla comercial, dentro de esa mezcla comercial hay uno solo de los fungicidas que está actuando sobre la enfermedad en cuestión. Esas son las cosas que tenemos que aprender, porque cuando es rotar no es solamente usar una mezcla, sino usar una mezcla que tenga más de un modo de acción que funcione. Exactamente, combinar modos de acción. Exacto. Entonces, tener en cuenta eso y una vez que tenemos un buen diagnóstico, poder tomar las mejores decisiones. Para eso tenemos que seguir aprendiendo, que es lo que también hace que esto sea apasionante, pero la mayor herramienta es seguir aprendiendo. ¿Qué mensaje te gustaría dejar, Daniel, para ir cerrando el podcast? Bueno, me gustaría insistir con lo que dije anteriormente, ¿no? El tema de valorar, que se le dé importancia a las enfermedades, así como se le da importancia al control de maleza, al control de insectos, el control de enfermedades. A veces no se valora, no se ve, no se dimensiona lo que hay. Y recordemos que aquí hemos tenido pérdidas del 100% causadas por enfermedades, lotes totalmente perdidos por enfermedades, en distintas circunstancias, en distintas latitudes. Así que le debemos prestar mucha atención. Y otra cosa, prestarle atención a las distintas etapas, desde la calidad de la semilla que uno va a implantar, el monitoreo y la selección. Si uno va a aplicar un producto fitosanitario, tratar de que sea un producto de calidad, porque eso es lo que los otros pueden darle un piso, el que le va a dar, el techo va a depender un poco de la calidad del producto. Así que con eso creo que me gustaría terminar. Buenísimo, gracias, Daniel. Bueno, para cerrar, recordemos y reforcemos que las enfermedades no aparecen de la nada, sino son el resultado de la interacción entre el ambiente, el cultivo, el cultivar, los patógenos, las decisiones de manejo. Monitorear y tener el diagnóstico preciso es el primer paso para poder hacer las cosas bien, y a partir de ahí tomar las herramientas y utilizarlas de forma inteligente y alternándolas, para poder retrasar lo más posible la aparición y el avance de las resistencias. Que no las veamos no significa que no estén, y tenemos que monitorearlo para poder ir ajustándolo y, como bien decías, retrasar el avance de esto, porque ya está pasando. Tenemos que aprender de lo que sucedió en malezas, y nosotros tenemos la ventaja de que no está desbocada la situación. Acá todavía tenemos oportunidad de ponerle un freno o retrasar significativamente la aparición de resistencias. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes que están escuchando. Esto fue Integrando Manejos, el podcast de la red de manejo de plagas de APRESID. Gracias por acompañarnos en esta ocasión con el gran Daniel, y nos encontramos en el próximo episodio. Puedes encontrar más información sobre la REM y el manejo de plagas en apresid.org.ar/REM. Nos acompañan BAF, Bayer, Corteva, FMC, Syngenta, Sigma Agro, UPL, AgroAdvance, Dara, Ligier, Rizobacter y AgroAdvance Technology.